Mi nombre es Evelyn Cárdenas y soy representante del grupo número 4. A continuación, explicaremos la estructura del ADN con una maqueta que hicimos nosotros en 3D. El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene información genética en todos los seres vivos. La molécula del ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. El ADN está organizado en cromosomas. El ADN se compone de dos cadenas, una formada por nucleidos. Un nucleito está formado por una molécula de azúcar unida a un grupo de fosfatos y una base de nitrógeno. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. En la doble hélice del ADN, con las bases nitrogenadas complementarias se ubican hacia adentro y establecen uniones no covalentes entre sí que mantienen la estructura de la molécula. En la estructura del ADN, las bases siempre va a ser la G con la C y la T con la A, es decir, la guanina con la citosina y la timina con la adenina y la guanina son las moléculas más grandes debido a sus anillos de carbono que están fusionados, mientras que la timina y la citosina son las más pequeñas porque están formados por solo un anillo. ¿Cómo se interpretan las instrucciones escritas en el ADN? La información está guardada en el ADN en el código de secuencia de bases A, T, C y G, que se combinan para originar palabras, denominadas genes. Los genes son fragmentos del ADN, cuya secuencia nucleotídica codifica para una proteína, es decir, que a partir de la información escrita en ese fragmento de ADN se fabrica, o sea, se sintetiza, un tipo particular de proteína. La estructura de los nucleótidos del ADN está formada por tres moléculas, que son una desoxirribosa, una base nitrogenada y un fosfato. El ADN se asemeja muchísimo a una escalera en forma de caracol, en la cual los barandales estarían formados por enlaces covalentes entre los azúcares desoxirribosas y en donde los fosfatos de los nucleótidos y los escalones se formarían a partir de puentes de hidrógeno que se enlazan a las bases de los diferentes nucleótidos. En la estructura del ADN las bases siempre van así. Siempre va la G con la C y la T con la A, es decir, la guanina con la citosina y la timina con la adenina. La adenina y la guanina son las moléculas más grandes debido a sus anillos de carbono que están fusionados y en contraparte la timina y la citosina son pequeñas, pues están formadas por un solo anillo. Gracias a la diferencia de este tamaño, en las bases, aunado a la regla de AT y CG, hace la estructura del ADN tan característica que es su forma así como esta, que se le llama helicoidal. Hola, mi nombre es Abdiel y les voy a explicar la estructura del ADN. Y bueno, para empezar hay que decir que el ADN está compuesto por 4 caracteres, que son A, T, G y C, que corresponden a las 4 bases de nucleótidos que son A, T, G y C, como ya dije. La A significa adenina y está representada por el color verde, aquí se ve. La T es la timina y está representada por el color morado. Y así también con la citosina, que es la roja, y la G, que es la guanina, que es la azul. Y como podemos ver, están rodeados por esta cosa amarilla que parece un listón, a la cual se le llama esqueleto azúcar fosfato. Y pues cada una de estas 4 tiene una función que son diferentes. Por ejemplo, la citosina se encarga del control de crecimiento y de algunas células. La estructura del ADN consiste en 2 cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Y esto es el esqueleto de fosfato de azúcar, que son las cadenas. Para empezar, voy a hablar de una de las 4 bases del ADN. Esta va a ser la timina, que se encuentra aquí abajo de color amarillo. Y su función es participar en la codificación necesaria en el ADN para la síntesis de proteínas. La siguiente es la guanina y esta se ubica aquí. Esta
interviene en todas las acciones metabólicas para así permitir la transferencia de energía. La otra es la adenina y se ubica aquí. Esa tiene dos funciones. La primera es que sirve para almacenar energía y la segunda es que sirve para construir ADN. La siguiente es la citosina, que se encuentra aquí, que está marcada como color morado y es crucial para controlar el crecimiento y las actividades de las otras células. El ADN es la macromolécula base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene información de las características hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generan las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. Cabe destacar que la principal característica del ADN del ser humano es su estructura de doble hélice, también denominada como helicoidal. El ADN se encuentra en el citosol, junto con los otros elementos que flotan en ella, por lo tanto su replicación es inmediata, es decir, no necesita recurrir a otros procesos para transmitir la información genética en el momento de la división celular. Debe cumplir dos funciones fundamentales: la replicación. En este sentido, una cadena de ADN contiene dos hebras de información que podrá replicar en otras dos cadenas dobles. Y la expresión debe ser capaz de utilizar la información para expresar las características hereditarias para codificar las proteínas para el funcionamiento adecuado del organismo.